archivos, y dentro de archivos vamos a crear la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ahora estamos empezando a estructurar. Hacia simple vista, tengo 4 proyectos. Entonces, cuando ustedes van a empezar así a estructurar todo, y por materias, por semestres, por año, van a tener tan ordenado que les va a costar una nada encontrar las cosas. Y lo más de todo, se van a crear el hábito. Esto es lo precioso, tener este hábito. Bien, entonces nos vamos a nuestro amigo RStudio y le decimos abrir proyecto. Me voy al directorio existente porque ya lo he creado, lo buscamos, grupo B5, este es el proyecto que me acabo de crear, lo seleccionamos y creamos proyecto. Entonces, ¿qué hace el programa? Agarra todo lo que hay en esa carpeta. No lo va a guardar ni en la raíz del sistema, ni quién sabe dónde. Lo va a guardar ahí, en esta carpetita que dice proyecto. Y si se dan cuenta, aquí tienen todo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, abriremos nuestros gráficos y ecuaciones. Los gráficos y ecuaciones, ¿qué representan? Van a representar, primeramente, ustedes ya saben, el objetivo es determinar, primeramente, graficar datos, obtener curvas de ajuste y a partir de estas curvas definir qué tipo de ecuaciones son, el rango de estas mismas ecuaciones y todo. Normalmente representan parámetros, como en el caso anterior, el parámetro independiente es el eje X, siempre es el eje X. El parámetro dependiente es el eje Y. Por ejemplo, velocidad en función del tiempo, metros sobre segundo en relación a segundos. ¿Se dan cuenta? Y así. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar en este escenario, es importante, parámetro independiente es conocida como abscisa y por lo general corresponde al eje X del cartesiano. El parámetro Y es la ordenada y corresponde al eje de los dependientes, vale decir, depende de los parámetros que están en el eje X. Entonces, una gráfica, en esencia, permite identificar cómo está el entorno. Hay que determinar qué variables hay. Si pongo, por ejemplo, en una gráfica kilómetros sobre segundo, velocidad, y abajo pongo, no sé, presión, ¿tendrá razón? ¿Tendrá sentido? Absolutamente no. Kilómetros por segundo, kilómetros hora, hora. Metros por segundo, segundo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Perfecto. Entonces, es importante también dejar claro el sistema y la relación funcional de las variables, lo que acabamos de decir. Las gráficas sí sirven como ayuda visual porque podemos representar conjunto de datos, ya lo han hecho. Existe un parámetro que es importante. Ahora, existen dos tipos de ecuación, dos tipos de gráficas. Las que están definidas por líneas, o sea, una línea a un lado, otra línea. La nube de puntos va a representar una línea. Y las que son no lineales, en este caso, curvas, o funciones sinusoidales, funciones trigonométricas ploteadas, que sí representan parámetros existentes. Es importante tener conocimiento, por ejemplo, de cómo están estructurados. Se debe construir la gráfica clarita. Los puntos no deben estar, por ejemplo, muy juntitos, y si están muy juntitos, que sean claritos. O sea, el carácter que lo van a usar, que no sea muy grande. También pueden representarlo en diferentes unidades. Por otro lado, existen dos tipos de curvas, una que es lineal, otra que es no lineal. La relación lineal, de su nombre lo dice, es una línea. Y la no lineal es, bueno, una parábola, hipérbola, cúbica, en sí, varias funciones. Entonces, existen diferentes relaciones. En una gráfica nosotros tenemos que determinar las relaciones a través de funciones matemáticas. Si existe una relación de la velocidad en función del tiempo, entonces estamos, por ejemplo, calculando
una carrera de autos, una carrera de personas, no sé. Y esto se puede determinar por dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Cuando tenemos un método gráfico, entonces, del mismo nombre, a través de los datos que tenemos en la gráfica, nosotros debemos extrapolar la información que necesitamos. Bien, acá tenemos un ejemplo. Aquí que vemos es la distancia en función de la velocidad. Esta curva es más o menos así, no es recta, ¿o sí? Pero ¿qué pasa si ahora aplico logaritmo a todo? Tanto al eje X como al eje Y, a toditos los datos. Se convierte en esta de acá. ¿Es lineal? Da una tendencia casi lineal. Este es más o menos así. Y esta quizás por este punto, incluso por estos dos, podría tener diferentes direcciones. ¿Cierto? Aquí tienen con una escala de logaritmo 10 solo en un eje. Aquí la escala en el logaritmo 10. Ahora fíjense cómo hemos empezado a poner subniveles en el propio eje X para entender. Aquí en logaritmo 10 y aquí en logaritmo base 2. Vale decir que el conjunto de datos yo puedo graficar o puedo tratar como un conjunto, como una matriz general de datos. En este sentido, nosotros vamos a definir este parámetro. ¿Este es un parámetro dependiente o independiente? Independiente. Independiente. ¿Es la abscisa o la ordenada? La abscisa. La abscisa. Esto es dependiente en tal caso y es la ordenada. Este punto que vamos a ver aquí es la ordenada al origen. Y la ordenada al origen, ¿por qué se llama ordenada al origen? Porque en este punto tenemos 0 en el origen de las coordenadas del punto independiente. Entonces, ¿dónde intersecta eso? Eso es A. Entonces, esto es A. La ordenada al origen es A. Ahora, si yo tengo dos puntos y lo proyectamos aquí y acá, entonces tenemos delta X. Si lo proyectamos en este sentido, que tenemos delta Y, y la pendiente, B es la pendiente, ¿qué cosa es? B es delta Y sobre delta X. Vale decir que si aquí tengo un punto P2, X2, Y2, y aquí tengo un punto P1, X1, Y1, ¿a qué es igual esto? Esto va a ser B2 delta Y, Y2 menos Y1, el par ordenado, dividido entre X2 menos X1. Todo esto ustedes ya lo han resumido, ¿cierto? ¿O no? Sí, ya lo saben. Entonces su ecuación de curva es igual la ordenada al origen más el punto dependiente Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por quién, por X. Bien, esto ya lo saben. Entonces, si nosotros, por ejemplo, usamos un segundo, ahora vayan al capítulo 1, por favor. Y aquí tenemos estos datos. Perdón, habla uno del capítulo 4, mil disculpas. ¿Qué tenemos acá? En el eje X que tengo el tiempo.
En el eje Y tengo la velocidad. Entonces esto es el eje X y esto es el eje Y. ¿Cuál es mi ordenada al origen ahí? ¿En qué punto tengo 0? ¿En qué punto me da 0? Entonces aquí ¿a cuánto es igual? 15. 15, ¿cierto? Por esto. La ordenada en el punto 0 del eje X. Ahora, yo quiero calcular B. Voy a usar dos elementos. Por ejemplo, acá podemos usar este y este. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Entonces, el par ordenado es esto y esto, que representa a este punto y a este punto, ¿cierto? ¿O no? 6 es 66, 5. 5, 66, ¿cierto? Y el otro es 0,15. 0,15. Bien, entonces, ¿qué dice la regla? Y2 menos Y1, 66 menos 15, menos X2 menos X1. 5 menos 0. ¿Cuánto sale eso? 10. Ah, pues, $10.2. ya, 10.2, muy bien. 10.2, sabemos por ecuación que esto es igual a A más B por X. ¿Quién es Y? Es la velocidad en metros por segundo, simplemente velocidad. ¿Quién es A? ¿A cuánto vale? 15 más. ¿Cuánto vale B? 10.B, 10.2. ¿Quién es X? Tiempo. Ecuación. Sencillo, ¿no? Esto ya lo hemos resumido, ya saben hacer. Y ustedes tienen en realidad una gráfica ahora. Esta zona un poco más sombreada, esto, representa ¿qué cosa? La zona de mi umbral de datos, pero la regresión lineal ahora está aquí. Esto lo he hecho de una forma computacional. Y observamos, como pueden ver, hemos encontrado la ordenada del origen y 15 más 10 por t. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Un cálculo computacional, sin embargo, me bota que es esto igual a esto. ¿Cómo vamos a hacer? Ya lo vamos a aprender más rato. Existe diferente metodología. Aquí quiero hacer un paréntesis. Porque aquí quiero hacer un paréntesis y sí me voy a dedicar a exponer algo. ¿Okay? Vamos a describir nuestra función. Vamos a decir ahora, existen dos tipos de, varios tipos en realidad, pero vamos a usar regresiones no lineales, porque ya no son líneas. Esta es una potencial simple y esta es una exponencial directa. Vamos a usar la primera y vamos a describir y igual a constante más a por x a la b. Hay que recordar que a y b son valores constantes también. Ahora, ¿qué pasa si b es igual, por ejemplo, a 0? Entonces, y en b igual a 0 es igual a una constante más a por x. Ahora, esto a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿esto qué es igual a un punto? ¿Cierto? ¿O no? Una constante más otra constante me da un punto. ¿Qué pasa? Vamos a poner aquí. Ahora, b igual a 1. Entonces, y de b igual a 1, más chiquitito, b igual a 1 es igual a la propia constante
más A, y ahora sí lo voy a poner por X a la 1. ¿Qué es esto? Una recta. Ahora bien, Y, aquí, B igual a 2, lo ponemos así. Tenemos la constante más A por X a la 2, está cambiando B, ¿se dan cuenta? Un poquito más abajo para que se entienda mejor. B igual a 3, Y constante más A por X a la 3, esto es una parábola, esto es una cúbica, B igual a menos 1, Y igual a la propia constante más A por 1 sobre X, que es igual a X a la menos 1, y esto es una hipérbola. Ya. Entonces estas funciones solo es variando B. ¿Cuál es el truco? Cuando nosotros, vente aquí adelante. Cuando ustedes tienen diferentes funciones, y es a lo que quiero llegar, cuando ustedes tienen una nube de puntos que muestran estas curvas y demás, el truco es bien simple. Tenemos que llevar todos a una recta. Tenemos que convertir todo esto en una recta, absolutamente todos. Y cuando eso sucede, ya podemos, con método gráfico, encontrar lo que necesitamos. ¿Se entiende? Entonces, a esto se llama cambio de variable. ¿Han copiado esto? Ah, ya, yo me voy a con ¿Listo? Listo. Bien, voy a cortar. Y lo que les he dicho de llevar todos a una recta se llama metodología de efecto de linealización. Y lo que hay diferentes métodos. Aquí vamos a abordar dos. Uno es el cambio de variable, lo que he puesto en letra azul, y otro es por logaritmos. Bien, por ejemplo, ustedes tienen estos datos. ¿Qué tipo de curva es? Vamos a analizar. Esta es una curva, por ejemplo, y igual a la constante más a por x al cuadrado, ¿cierto? ¿Es eso o no? ¿Ya? Ahora bien, a esto de aquí yo lo voy a llamar z. Entonces z es igual a x al cuadrado. ¿Pero quién es x al cuadrado? Es t al cuadrado. Vale decir que a todos los elementos que hay aquí simplemente lo elevamos al cuadrado, a la columna entera, simple y sencillo. Haciendo ese cambio de variable, les queda esto. Analicemos. Por ejemplo, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿cuánto serían? 9 y 4. Entonces hemos elevado al cuadrado todo. Y la nueva gráfica que tenemos es la posición en función de z. Ya no es la posición en función del tiempo, es en función de z. Entonces, ¿podré sacar la ecuación de acá? Sí, sáquela. ¿Cuánto es la ordenada al origen? 0, muy bien. ¿Cuánto es b? Pueden usar cualquier par ordenado y no se olviden, primero los y's, luego los x. Esto es y, esto es x. En este caso, z. Por si acaso. Entonces, esto menos esto menos esto. Bueno, para que ustedes gusten. A ver,
Rápido, denme el cálculo, por favor. Aproximadamente 5. No me digas aproximado, quiero que hagas el cálculo. Ya. Más b por x, ¿cierto? Es la ecuación de una línea. ¿Cuánto vale a? 0. ¿Cuánto vale b? 4.9. Pero esto en realidad era x en función de z. Pero aquí era igual z. T cuadrado. Su ecuación. Posición igual a 0 más 4.9 por tiempo al cuadrado. ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido una parábola a una línea. ¿Se entiende? Bien, vamos al siguiente ejemplo. Ahí tienen todo eso, 4.9 cuadrado. Ahora bien, observen esto. Dice la presión en función del volumen. ¿Quién es el eje X? ¿Quién es el eje Y? Al que es igual la función. Esto, elemento dependiente, elemento independiente. Entonces aquí, ¿qué me espero? La presión en el eje X y el volumen en el eje Y. Por eso existe esta correlación. Y si se dan cuenta del ejercicio anterior, también posición, eje X, tiempo al cuadrado, eje Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esto es así, ¿quién es X? ¿Quién es Y primeramente? ¿Quién es X? Esto. Cambio de variable. Si esto es Y igual a una constante, vamos a hacer acá, Y igual a una constante más A por X a la menos 1, en este caso aquí va a ser X a la menos 1, y aquí tenemos aquí, perdón, a ver, estoy chocando. Es esto en realidad. Aquí tenemos la presión y aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Entonces nuestra ecuación nos dice X a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Que ahora Z es igual a X a la menos 1. A todos estos valores a la menos 1. Háganme el cálculo. 0.33 a la menos 1. Rápido ahorita. Ya, 0.33 a la menos 1 es 3.03. 0,303. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido cada uno a la menos 1 y hemos hecho el gráfico. Ahora sí, hacemos la presión en función de Z. ¿En qué se ha convertido? En una línea recta. Entonces, agarro dos pares ordenados que me interesa. Tengo A aquí, no hay. Entonces ponemos 0. Ahora calculo B. Esto menos esto dividido entre esto menos esto. ¿Cuánto sale? $0.88. Ya, entonces en el eje Y, ¿qué tenemos? La presión, ¿cierto? ¿A cuánto vale? Aquí, A es 0 más, ¿cuánto era? ¿0? 0.88. 0.88 por Z, ¿pero cuánto era Z? Igual al volumen a la menos 1, ¿cierto? Entonces en vez de Z, ¿qué ponemos? Volumen a la menos 1 o sobre el volumen. Fórmula. Entonces del hiperbólico lo hemos convertido en una recta y luego hemos vuelto a esto. Y ahí tienen A por Z, 0,9 y sale esto. ¿Cierto? Muy bien. Me he equivocado aquí, no era Z, era P, por si acaso. La regresión computacional sale esto. Los plots,
Aquí ya tenemos, les voy a enseñar así el texto. Ahora vamos a trabajar un poco sobre esta parte. ¿Qué pasa? Y vamos al ejemplo. Me voy directamente al ejemplo. Esto, ya me fijo, 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2. ¿Quién es X? El tiempo, ¿cierto? Es una variable independiente. ¿Quién es la posición? El eje Y. Porque va cambiando, y fíjense, 4, 9, en 1, 30.6, en 2, 19.6 en 2, en 3, 44.4, en 5, 122, entonces está creciendo, ¿cierto? Muy bien. Lo más lógico que hacemos, un plot. Tienen datos, inmediatamente plot. Y les sale esto, una parábola. Ok. Ahora existe un método alternativo, bien sencillo. A toda la columna le saco logaritmos, tanto a la columna X como a la columna Y. Entonces, si a esta columna y a esta columna le saco X, logaritmo de 0 indeterminado, logaritmo de 0,5, háganme por favor. ¿Cuánto sale? Debería salir 0,3. Sí. Menos. Logaritmo de 2, que es el punto 5, ¿cuánto sale? 0,3. 0,3. Muy bien, su par ordenado, logaritmo de 19.6. 1.29. Aquí está. Entonces hemos sacado logaritmos tanto a esta columna como a esta columna. ¿Se entiende? A toda la columna. Y de ahí sacamos el plot, la imagen. Se ha linealizado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya tengo de uno al otro, ya tengo la lineal. Por método gráfico puedo extrapolar los parámetros importantes, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, saquen su valor. ¿Quién es A? La ordenada al origen en esto, ¿cuál sería? ¿Cuánto vale A? 0,69. Si esto es Y y esto es X, ¿cuánto en X encontramos? Entonces A es igual 0.69, ¿cierto? ¿Cuánto vale B? Hagan el que quieran, hagan cálculo. Ya. Si tengo Y igual a A por X a la B, entonces aplicamos logaritmo a todo. Logaritmo de Y igual al logaritmo de A por X a la B. Aplicando logaritmos, entonces tenemos logaritmo de A más B por el logaritmo de X, y esto es igual al logaritmo de Y, ¿cierto? ¿No? Porque esto está multiplicando, esto está el exponente, por logaritmos pasa a multiplicar. Y si hacemos una analogía, entonces se dan cuenta que he aplicado logaritmos a toda la columna X y del mismo modo a la columna Y, ¿cierto? B mantiene y solo me queda logaritmo de A y A. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un parámetro de A igual a 2 y este es igual al logaritmo, el antilogaritmo, ¿cómo sería? Perdón, 0,69. ¿Cómo sería el antilogaritmo? 10 a la, entonces A va a ser 10 a la 0.69. Calcúlenme esto, por favor. $4,898. Ya, 4.89. Vamos a dejarlo ahí. Ya. ¿De acuerdo?
Esto es A. Ahora vamos a armar nuestra función. Analicemos. Y es igual. ¿Cuánto era A? 4.89 por X. ¿Cuánto era B? 2. Solución. Vale decir que si cambio, aquí que tenía posición y aquí que tenía tiempo. Sencillo, ¿se dan cuenta? Los parámetros a quienes hemos aplicado X era posición y Y era tiempo. Lo único que he hecho es cambiar, nada más. Ahora analicemos la curva anterior. ¿Complicado? No. El truco es, identifican la variable, cualquiera sea esta, del eje X, se conocen la ecuación y utilizan la fórmula de la ecuación. Pueden elevar al cuadrado, pueden elevar al cubo, pueden dividir o X a la menos 1, y a través de eso, ¿qué van a hacer? Van a encontrar, van a convertir de hipérbola, cúbica, cuadrática a una lineal. Eso es todo lo que necesitan. Generoso con ustedes. Ahí tienen su tarea. Van a descargar esto. Ya tienen un proyecto cargado. ¿Y qué tienen que hacerlo? Divertirse. ¿Cómo es una diversión? Más que un dolor de cabeza. Tienen que trabajarlo con calma. No se puede hacer de un día para el otro. Poco a poco. Si tienen dudas, vienen el viernes a mis clases. En el 8:15, 11:15 aquí. Laboratorios de hecho al lado. Y me dicen, no entiendo esto, por favor explícame. Delante de todos lo vamos a hacer. Pueden venir a las otras clases también si quieren, para repasar o lo que sea, incluso para recuperar la clase. Entonces, ¿qué hacemos? Descargamos nuestro proyecto. Descargamos. Aquí. Abrimos. Lo vamos a extraer todo. Listo. Gracias mil. Trabajo. Y si se dan cuenta, aquí ya tienen el trabajo. Data and script. En data, van a disculpar, está con D4, pero tienen posición versus tiempo. Volumen, presión versus volumen. Posición versus tiempo, otro 2 y un ejemplo. Entonces, cargamos. Abrimos R y le digo, ok, ya no te quiero a vos, quiero un nuevo proyecto. O mejor, le voy aquí a archivo, abrir proyecto, open project. Nos vamos al documento. Aquí está, homework. Script, okay. Then guys, we will move on to only programming. That's all you have to do it. And then you have everything here. Example skills. And here in the script you have basically an example what you have to do it. Basically it's here. Básicamente es aquí. ¿Por qué he hecho este juego? Simplemente ustedes ya tienen que empezar. Están comenzando la universidad, váyanse a idiomas, inscríbanse en un curso. No, mejor dicho, vayan a pasar el curso de Oriente y tienen inglés gratis. Es más, conocen ahora. Literal, es gratis. ¿Qué quieren? Entonces, aquí tienen gráficos, ecuaciones, casos. Este es el ejemplo 1. ¿Y qué les va a dar este ejemplo 1? Bien, si bien yo lo he creado antes, aquí les estoy explicando cómo hacer el código, un ejemplo, reemplazando el multiplot, les va a dar esto,
y haciendo los plots, así tan simple como hacer los plots de Alexander multiplot, cómo esto se va a correlacionar, también la leyenda, tipo de configuración. Entonces aquí tienen todo, aquí tienen el ejemplo, incluso en comando, aquí está, Markdown, eso después voy a instalar. Aquí ya les estoy enseñando cómo hacer su propio notebook o pequeño libro de notas interactivamente electrónico. Pueden combinar látex, lo que han aprendido en látex, ponen aquí, lo va a reconocer, ponen también, es como hacer un pequeño borrador, un bloc de notas, un cuaderno, pero acá mismo. Y después, si ustedes se van, aquí tienen los datos. ¿Y cómo hacemos esto? Import dataset, seleccionan, se van a data, se van acá, aquí tienen el ejemplo que tienen ahí, posicionen en función del tiempo. Y les va a aparecer esto, no importa, decimos sí, solo quiero estos valores. Tiempo, posición 1, posición 2, lo importamos como post time. Y ahí tienen sus datos. Ahora, graficar y determinar la ecuación de ajuste en sí. Y esto se van a historial, se van al último y le dicen to source. Entonces aquí abajo ya tienen importando archivos. Importando archivos, perfecto. ¿Qué más tienen? Pues vamos a ver. Ahora tengo esto. Si yo hago post time dólar, por ejemplo, ahí voy a tener tiempo, posición 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿O no? Muy bien. Entonces selecciono X1 y me va a imprimir todos los 100 valores que tenemos ahí. Ahora si le digo plot, otra cosa, si le digo attach, adjunte, ¿a quién? A post time, control enter, aquí todos estos parámetros como T, X1, X2 van a estar en el sistema. Si lo pongo, por ejemplo, X1, enter, ahí tengo los valores. X2, enter, tengo los valores. Si pongo T, enter, también tengo los valores. Entonces ahora le digo plot. ¿Quién va a estar en el eje X? T. ¿Quién va a estar en el eje Y? X1. Tipo de carácter, PSH, igual a 2. ¿Qué tipo de color? Igual a 4. LTY, line type, line type igual a 2, pongámosle así. Luego, ¿qué tenemos? XLab, ¿quién estaba en el eje X? Entre comillas, tiempo, y tienen que definir exacto en qué segundos, ¿cierto? Luego, ¿qué más tienen? Y lab, ¿quién va a estar en el eje X? Entre comillas, posición en metros. Luego, main, el título, es eje Y versus eje X. Entonces, entre comillas, posición versus tiempo. Listo. Entonces, ahí está. Quiero una grilla. Perfecto, una grilla. ¿De qué color? Color igual a 10. Muy bien, tengo mi grilla. Esta está bonita. Quiero agregar más puntos. Entonces, podemos poner points. LTY aquí no corresponde porque solo hemos hecho así. Ahora, puntos. Esta vez solo voy a usar esto porque ya está predefinido en la imagen anterior. En este caso vamos a poner el número 2. PSH igual a 3 o a 4, color igual a 7. Ahí está.
¿Puedo exportar como imagen? Sí. ¿Podemos importar desde LaTeX? Sí. Están empezando a hacer un trabajo más elegante, más acorde a lo que ustedes son. ¿Complicado? No. El ejemplo ya lo tienen. Aprovechenlo. Incluso de cómo meter la leyenda y todo. Jóvenes, espero les haya gustado la clase. Estudienme bien el capítulo 5 para